Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el uso del tiempo, el kairos, como se menciona en la Biblia. En la Biblia se menciona el cromos, de donde eh, vienen muchas palabras como cronología, cronómetro, el cronómetro. Eh, Se refiere al tiempo, pero la palabra que más se usa es kairos. Hay alguna diferencia, algunos dicen que kairos es un tiempo fijo, un periodo de tiempo, cronos es el tiempo, el transcurso del tiempo, pero bueno, eh, eso no es relevante. Vamos a hablar de cómo Jesús manejó el tiempo, cómo Jesús fue el conocía muy bien el tiempo, lo manejó muy bien, utilizó muy bien el tiempo, optimizó el tiempo, no perdió tiempo y pues él tenía muy claro el tiempo de su muerte y él organizó, podríamos decir, eh, perfectamente el tiempo de su muerte. Vamos a hablar de un pasaje que se dio una semana antes de la Pascua y Jesús había eh, o arregló las cosas de tal manera que él justamente para la Pascua fuera sacrificado, porque en la Pascua se celebraba pues justamente la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Mira, Y recordemos que para liberarlos, la última plaga que el Señor mandó sobre los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Y dio instrucciones a Moisés para que los judíos, los hebreos, mataran un cordero y rociaran la sangre en los dinteles de su puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte no fueran afectados los primogénitos de Israel y así los liberó de la esclavitud. Entonces, esta fecha de la Pascua quedó como una celebración permanente para los judíos. Entonces ellos pues tenían ciertos rituales como una semana completa que no comían panes con levadura porque la levadura era símbolo de contaminación. Entonces trataba de no contaminarse, tenían muchos ritos, pero al final en la Pascua pues mataban a un cordero para recordar aquella liberación de Egipto. Y entonces era la cena de la Pascua y mataban al cordero pascual. Jesús organiza el tiempo de tal forma que Él sea el cordero pascual, que Él sea sacrificado justamente en la Pascua como cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento decía, desde el Éxodo Levítico, todos los sacrificios que se hacían, todo ese ritual tenía el propósito de anunciar a Cristo y anunciar el sacrificio de Cristo. Bueno, de hecho, el sacrificio de Cristo había sido anunciado desde el Edén, ¿verdad? Pero todo lo que el Antiguo Testamento narra, al final de cuentas, tiene su cumplimiento en Jesucristo. Entonces, por eso Jesús organizó el tiempo de tal manera que los acontecimientos se fueran dando. Hasta aquí Jesús había estado de un lugar a otro, como evadiendo enfrentamiento directo con los fariseos, porque él sabía lo que significaba enfrentarse con ellos. Estaban buscándolo para matarlo por blasfemo, porque él le había dicho que era el Hijo de Dios, porque él había sanado a los enfermos, pero antes les había perdonado los pecados. Entonces, todo ese tipo de cosas, sanar a alguien en sábado para los judíos, para los fariseos específicamente, esto era una provocación. Y vimos también cuando echa a los mercaderes del templo, otra provocación de la cual vamos a hablar en otro de los estudios, pero Jesús había mostrado ser una amenaza para ellos. Eh, Ellos se sentían amenazados ante la autoridad de Jesús, habían tratado de ponerle trampas desde el punto de vista teológico y de todo tipo, y Jesús
había salido victorioso y ellos habían salido derrotados. Entonces, eh, pues estaban buscando una oportunidad para, para apresarlo y pues ejecutarlo. Pero lo que va a pasar ahora, podríamos decir, es la gota que va a rebalsar el vaso. Y Jesús lo sabe. Jesús ahora va directo a Jerusalén, va a Judea. Los mismos discípulos le dicen que ¿por qué va para ahí? Si sabe que está en peligro, que todos están en peligro. Pero Jesús tiene muy claro su propósito y entonces por eso va a este lugar. Pero específicamente vamos a ver el pasaje en donde Jesús resucita a Lázaro. Es un pasaje un poco extenso, no lo puse en la presentación, lo vamos a ver aquí, lo vamos a leer en la Biblia. A lo mejor no lo leemos todo, solo lo más importante. Además, conocemos el pasaje, pero vamos a analizar las cosas más importantes. Pero empecemos viendo cómo Jesús hace uso del tiempo, porque acordemos que estamos aprendiendo a Jesús en este estudio. Entonces, una de las cosas que podemos aprender de Jesús es cómo él usó sabiamente el tiempo. Y vemos que Jesús, pues, tenía una agenda bastante apretada. En Marcos nos relata que, por ejemplo, Marcos 1:21 dice, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Jesús aprovechaba el tiempo para enseñar a los lugares a donde iba. Después dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Cuando llegó la noche, luego, bueno, sabemos que sanó a la suegra de Pedro. Después dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces vemos que él desde temprano, pues su rutina era pues, orar, a veces oraba toda la noche, y se levantaba temprano, empezaba a trabajar, enseñaba, sanaba a los enfermos. Aquí en Marcos 32 dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, aquí vemos pues la rutina diaria de Jesús, levantarse muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. En Juan, por ejemplo, pues se habla aquí de el uso también del tiempo del Señor. Perdón, se me pasó esto. Entonces dice Juan, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a ver en el pasaje aquí de Lázaro que él vuelve a mencionar que se deben aprovechar las horas del día. En Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí está llegando el momento, él sabe que está llegando el momento en que él tiene que sacrificarse. Y cuando ese tiempo se cumple, él empieza su plan, empieza a caminar hacia Jerusalén. Y vamos a ver que va a Betania. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerquita ya de la boca del lobo, podríamos decir. Mateo 26:18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí fue cuando él estaba preparando la última cena, y él dice, mi tiempo está cerca, él sabe perfectamente, y él acomoda el tiempo, él acomoda todas las circunstancias para que esto suceda en el tiempo previsto.
Mateo 26:45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí fue cuando ya él sabía que lo iban a ir a buscar, que lo iban a apresar y que iba a empezar todo su martirio. Entonces, el propósito que tenemos hoy, hermanos, en la enseñanza es cómo Jesús nos enseña a administrar bien el tiempo, cómo nos enseña a aprovecharlo, cómo nos enseña a que nuestro tiempo sea para la gloria de Dios, sea para trabajar para Él. Obviamente tenemos muchas ocupaciones, obviamente tenemos los quehaceres normales, pero no debemos de perder de vista que el Señor pues quiere que le glorifiquemos. Nuestra vida es para la gloria de Dios. Dios lo menciona muchas veces. El propósito de nuestra vida no es buscar la salvación, porque la salvación el Señor ya nos la regaló. Ese es un regalo que nosotros no podemos hacer nada para merecerlo. Entonces, nuestro objetivo no es estar buscando ser salvos. Ya somos salvos. Nuestro objetivo es darle la gloria a Dios. El objetivo de nuestra vida es vivir para su honra y gloria. Pero bueno, vamos a compartir el pasaje. Esto es solo un preámbulo de cómo Jesús usaba el tiempo. Y vamos a ir ahora directo al pasaje de la Biblia en Juan 1. Lo pongo aquí en pantalla, no sé si pueden verlo. Y si alguien me puede hacer el favor de leer. Juan 11, leamos los primeros 5 versículos. Yo puedo leer, hermano Walter. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con el pasaje entonces. Sabemos que la familia de Lázaro, María y Marta, esos 3 hermanos, probablemente por el orden en que están aquí, María era la mayor, después Marta y el más pequeño era Lázaro. Ah, no vamos a entrar detalles de todos los pasajes en donde se habla de María y Marta, podemos comentarlo en otra ocasión, pero lo que vale la pena resaltar es que eran amigos muy íntimos de Jesús, y muy queridos, como dice aquí. De hecho, cuando Lázaro enferma, las hermanas mandan a decirle a Jesús, Señor, tu amigo está enfermo. Y dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Sabemos que Lázaro murió. El- el- los evangelistas lo dicen, Juan lo dice, y Jesús mismo lo aclara, que murió. Sin embargo, aquí dice, esta enfermedad no terminará en muerte. ¿Qué quiere decir Jesús? Pues quiere decir, hermanos, que cuando nosotros morimos, los cristianos, los que creemos en Él, eso no es el fin. Eso no es una aniquilación. No es que hasta ahí llegamos y nada más. Significa que es un periodo temporal, pero que vamos a resucitar para vida eterna.
La resurrección de Lázaro es una muestra de ello. Jesús tiene poder sobre la muerte, Dios tiene poder sobre la muerte. Entonces, la vida de un cristiano no termina en la muerte. Y por eso dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por él el Hijo de Dios sea glorificado. Fíjense el plan de Jesús, fíjense cómo Jesús va orquestando las cosas para que las cosas se den como Él lo tiene planeado. Él no improvisó nada. Su muerte no fue un error, un error de cálculo, no fue un descuido. Él estaba planeado, él lo organizó e incluso provocó a los fariseos para que su plan se cumpliera. Eh, entonces, aquí, por eso dice esto es para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí Jesús va a hacer un milagro espectacular y lo hace con todo propósito. Lo hace a 3 kilómetros de Jerusalén. Le hace en un lugar donde pues, seguramente había mucha gente. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Pues todas las amistades llegan al velorio, todos los parientes y amistades llegan ahí a consolar a la familia. Y es cuando eh, las familias más se juntan, ¿verdad? Lamentablemente. Yo a veces le digo a mi familia, miren ustedes, juntémonos, los primos, todos los parientes, hagamos una reunión así periódica para compartir, porque solo cuando muere alguien nos juntamos todos, porque ahí en los sepelios es cuando todo el mundo se presenta. Entonces, la casa de María y Marta y de Lázaro, que debe haber sido una casa grande, porque por referencias de los evangelios sabemos que estos 3 hermanos tenían una posición acomodada, eran tenían sus recursos, entonces seguramente vivían en una casa grande y esa casa estaba llena de gente, de parientes, de amigos, de curiosos, de fariseos, todo el mundo estaba ahí. Y en ese lugar público Jesús va a ser uno de los milagros más espectaculares de su ministerio. Recordemos los primeros milagros que Jesús hace. Dice, no, no digan nada, no cuenten esto. Eh, simplemente eh, disfruten de la sanidad a los enfermos, ¿verdad? Pero no lo cuenten. No pudo evitar que su fama se extendiera, de todos modos la gente contaba, no podían callar lo que el Señor había hecho, pero su propósito era que las cosas eh, se dieran en su justo tiempo. Cuando su madre le pide que haga el primer milagro en las bodas de Caná, él le dice, mujer, todavía no es mi tiempo. Él no quería hacer ese milagro porque él tenía organizado el tiempo y tenía planeado justamente el tiempo en que las cosas se iban a dar. Pero seguramente por deferencia, por amor a su madre, pues hace una excepción y empieza prácticamente a darse a conocer con ese milagro de las bodas. Pero aquí ya Jesús está, como decimos, ya destapando todo lo que él es y lo que él va a hacer. Ya se ha dado a conocer, vimos el pasaje donde se da a conocer a la mujer samaritana, le dice claramente que él es el Cristo, se ha dado a conocer a sus discípulos, eh, y entonces ahora pues va a ser un milagro para darse a conocer a mucha gente también de la que están ahí, porque el propósito de él era que las noticias ahora sí llegaran a sus enemigos, a los que querían verlo muerto. Entonces, el versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana, o sea, a María y a Lázaro. Aquí está claro que él los amaba. Y dicen los comentaristas que la palabra que se usa aquí no es cualquier palabra de amor, sino que es la que se usa en Juan 3:16, donde se habla de un amor genuino, puro, profundo, que era el que Jesús tenía por estos 3 hermanos.
Sin embargo, dice, a pesar de eso, cuando vio que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Entonces, esto es algo desconcertante de Jesús. Uno se pone a pensar, bueno, amaba a Lázaro y a sus hermanas, le mandan a decir de urgencia que Lázaro está enfermo y en lugar de ir corriendo a sanarlo, se queda 2 días más y aparentemente estaba en un lugar más o menos a 35 kilómetros de Betania. Quiere decir que llegar a Betania le tomaba un día de camino y él aparte se queda 2 días más. Entonces esos dos días de camino, perdón, 2 días que se queda en ese lugar, más el día de camino, cuando llega es el cuarto día de que Lázaro había muerto. Y no le mandan a decir que está muerto, le mandan a decir que está enfermo. Y le mandan a decir eso con la esperanza de María y Marta de que lo sanaran, porque ya Jesús había hecho muchos milagros. De hecho, Lázaro no es la única persona a quien Jesús resucita. Vemos al menos 3 resurrecciones en el ministerio de Jesús. La hija de Jairo, la vida de Naín y Lázaro. Entonces, probablemente, pues estas hermanas, no probablemente, seguramente, pues ya habían eh, eh, incluso presenciado muchos de los milagros de Jesús. Entonces le mandan a decir que Lázaro está enfermo y Jesús, pues aparentemente se queda indiferente a lo que está pasando y con toda tranquilidad, "No, tranquilos, quedémonos aquí 8 par de días". Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Y los discípulos le dicen, Rabí, hace muy poco los judíos intentaron apedrear y todavía quieres volver allá. Entonces Jesús les dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Eh, los judíos acostumbraban dividir el día en dos, lo partían en dos, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces Jesús les dice, les hace esta metáfora, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz. Y recordemos que Jesús se ha identificado como la luz del mundo, Él es la luz. Eh, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, eh, aquí en la Biblia las tinieblas son pues una representación del pecado. Y entonces Jesús representa la luz de la santidad, la luz de la verdad, la luz de la pureza. Entonces, el que anda en Jesús, pues no tropieza, pero el que se aleja de Jesús, eh, sí tropieza. Es lo que Jesús está diciendo aquí. El que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Y los discípulos le dicen, si duermes que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean, pero vamos a verlo. Aquí les aclara, sí está muerto, pero una vez más, para el cristiano, la muerte es como entrar en un sueño. Es un periodo pasajero, un periodo temporal. Y a eso se refiere. Pero les dice, me alegro de no haber estado ahí. Imagínense ustedes, eh, se murió mi abuelita, pero me alegro de no haber estado en el funeral, ¿verdad? Me alegro de no haberla despedido, de no haberle dicho adiós. Es otra vez desconcertante lo que Jesús dice, pero todo tiene un propósito y él sabe, y él está dejando pasar este tiempo a propósito, justamente para que el milagro sea más espectacular. Si él llega inmediatamente antes de que muera y lo sana, pues hubiera sido una sanidad más y no habría dado mayor cosa de qué hablar.
Si hubiera llegado al día siguiente de la muerte, pues alguien hubiera podido pensar, bueno, a lo mejor Lázaro sí no había muerto totalmente, ¿verdad? Estaba eh, en un estado, como sabemos que mucha gente entra, ¿verdad? Que parece que están muertos, pero después se comprueba que no. Pero dejó a propósito que pasaran todos estos días para que el milagro tuviera mayor trascendencia, porque primero él creía que la gente creyera en él, y segundo quería pues esto sabía que esto iba a ser la copa que iba a rebalsar, o la gota que iba a rebalsar el vaso, ¿verdad? Con sus enemigos, y que ahí sí iban a tomar la decisión de matarlo. De hecho, vemos en los evangelios que a raíz de la muerte de Lázaro, ahí sí dicen los judíos lo buscaban por todos lados para matarlo, y querían matar también a Lázaro, querían matar la evidencia de lo que Jesús había hecho. Eh, entonces dice, me alegro de no haber estado ahí para que crean, pero bueno, vamos a ver. Entonces se fueron, y Tomás dice, vayamos también nosotros para morir con él, dijo Tomás. Aquí pues probablemente se refiere a Jesús, porque sabía que Jesús, que andaban buscando a Jesús para matarlo. Entonces esto es como un acto de valentía de Tomás, que dice, vamos con Jesús pues, y a lo que venga, ¿verdad? Y si es necesario, pues vamos a morir por él. Y obviamente es muy fácil hablar, ¿verdad? Decir, estoy dispuesto a morir por Jesús, pero ya ante la muerte sabemos que todos los discípulos salieron corriendo, espantados, y ninguno, pues, se quedó con él, ninguno estuvo dispuesto a morir con él. Pero Tomás da esa expresión. Entonces llega Jesús, eh, y Jesús encontró, dice que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Ahí vemos pues que la casa estaba llena. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Fíjense que Jesús ni siquiera llega a la casa de Lázaro, ni siquiera llega de una vez hasta la casa, sino que se queda a cierta distancia, y María tiene que salir a su encuentro. Eh, y cuando lo encuentra, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides. Esto nos puede sonar a un reclamo de María, o perdón, de Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y suena mucho cuando le pedimos algo al Señor y Él no nos contesta inmediatamente, o la respuesta no es la que nosotros esperamos. Y a veces le reclamamos al Señor, y el famoso ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no contestaste mi oración? Muchas veces oramos y oramos esperando una respuesta, y la respuesta no llega, no llega cuando nosotros queremos. Yo les comentaba la vez pasada de 2 hermanas queridas de la iglesia que pues pasaron mucho tiempo, 2, 3 años batallando contra el cáncer, todos orando en la iglesia por ellas, pidiéndole al Señor sanidad, y al final fallecieron. Y la fe de algunos puede decir, ¿por qué? 3 años, 2 años orando, rogando por estas hermanas, y de todos modos no sanaron. Y pues tendemos a reclamarle al Señor, o preguntarle por qué. A veces nos confundimos. El Señor tiene su tiempo para todo. Y Él sabe el tiempo que nosotros tenemos aquí. Lo que pasa es que no nos acostumbramos a la idea de que estamos de paso por este mundo, que esta no es nuestra residencia permanente, esta es una residencia temporal. Todos estamos de paso. Entonces Él decide cuánto tiempo nos deja en esta casa de huéspedes mientras nos lleva a nuestra morada eterna. Estamos como cuando estamos esperando un vuelo en un aeropuerto, ¿verdad? Que vamos de una ciudad a otra, pero tenemos que hacer escala.
Estamos haciendo una escala aquí en la tierra, pero nos cuesta mucho aceptar eso, nos cuesta mucho entenderlo y especialmente con nuestros seres queridos. Pero eh, el Señor nos llama a confiar en Él, a confiar en su voluntad, a confiar en su soberanía, a confiar en su propósito, y tenemos que aceptarlo, lo que Él decide. Entonces, y vemos declaraciones lindas de Marta, declaraciones de fe. Si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Prácticamente le está diciendo, tú lo hubieras sanado. Pero le dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. O sea, Marta mantiene la esperanza. Marta no acepta, eh, que Jesús no puede hacer nada por su hermano. Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y aquí Marta no entiende lo que Jesús le está diciendo. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Yo tenía 4 días, ya si había alguna esperanza, pues ya se estaba disipando y por eso Marta piensa que Jesús está hablando de la resurrección final, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta es una pregunta para nosotros, hermano. ¿Creemos esto? ¿Creemos que somos eternos? ¿Creemos que no vamos a morir jamás? El Señor lo dice claro. Jesús lo dice claro. Y dijo antes de irse, voy, en la casa de mi padre, dijo, muchas moradas hay. Yo voy a prepararle el lugar. Si no fuera así, no se los diría. Pero voy para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pues sabemos, hermanos, que nos espera una morada eterna. Y porque Jesús es la resurrección. Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María ve eso, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Y Jesús aún no había entrado en el pueblo. Vemos cómo Jesús sigue eh, eh, manejando el tiempo, podríamos decir, perdiendo el tiempo, pero no lo está perdiendo. Él sabe por qué se está demorando. Jesús no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. O sea, se fue Marta y él se quedó. No llegó hasta la casa. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos las reacciones de las dos hermanas. Prácticamente las dos dicen lo mismo, pero miremos la actitud de una y de la otra. María dice, se arrojó a sus pies. Y si vamos a la palabra original, lo que significa es que María cayó, tal vez no en un acto de reverencia o de adoración, sino en un acto de dolor, de desconsuelo. Cuando mucha gente, cuando le dan la noticia de que un ser querido ha muerto, se desploman por el impacto de la noticia. Pues algo así pasó con María, se desplomó a los pies de Jesús. Y, y dice que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Hemos hablado ya anteriormente de la humanidad de Jesús como ser humano, pues tenía sus emociones y sus sentimientos muy humanos, porque él decidió ser 100% humano. Entonces se conmueve, y se conmueve profundamente. Él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a pasar, él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué se conmovió? Y aquí vemos el pasaje más corto, el versículo más corto de toda la Biblia, ¿verdad? Que dice Jesús lloró.
Él derramó sus lágrimas al ver llorar a María y a los judíos, pero, pero los comentaristas hablan de que pues las razones por las que Jesús lloró, a pesar de que él sabía que iba a resucitar a Lázaro, en parte, pues obviamente el dolor de ver sufrir a sus amigos. Eh, yo, yo no sé ustedes, pero yo al menos soy muy emotivo, soy muy llorón. Yo voy a un velorio, miro a la gente llorar y yo lloro. Yo lloro hasta con las caricaturas, ¿verdad? Como una cosa triste, a pesar de que dice que los hombres no deben llorar. Yo creo que pues uno no debe reprimir sus emociones porque las emociones tienen un propósito y es importante dejar que cumplan ese propósito y desahogarse. Y Jesús como ser humano está haciendo eso, está eh, dejando que la emoción trabaje en él y él llora porque, por el dolor de ver a sus amigos sufrir, pero también por la incredulidad de la gente, porque él sabe que mucha gente de ahí eh, va a ser escéptica. Él sabe que le van a llevar la noticia a los escribas y los fariseos y en lugar de alegrarse, lo que van a hacer es enojarse y decidir matarlo. Entonces, por eso llora Jesús, porque él sabe lo que va a pasar. Pero, pero ese detalle de que menciona aquí Juan, de que se turbó y se conmovió profundamente, pues nos hace reconocer la humanidad de Jesucristo, la profundidad de sus sentimientos y de sus emociones como humano que él fue. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y dice Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría impedir que Lázaro muriera. Siempre vemos gente negativa, ¿verdad? Siempre vemos gente que ve solo lo malo y no ve la parte buena. En lugar de pues, conmoverse también por ver y orar a Jesús, dicen, qué buen amigo, ¿verdad? Que vino hasta los 4 días, cuando quiso, no vino a tiempo. Conmovido una vez más, insiste Juan, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y vemos varios detalles aquí. Primero, quiten la piedra. ¿Jesús podía quitar la piedra? Por supuesto que sí. En su resurrección, la piedra fue removida de la tumba de Jesús. Él pudo haber dado la orden de que la piedra se moviera, pero, pero él da la orden de que quiten la piedra. Eh, ¿qué quería enseñar Jesús aquí? Bueno, que cuando que él hace lo imposible, cuando el hombre tiene que hacer lo posible. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no esperar que Dios lo haga todo por nosotros, Él que también quiere ver nuestra fe. A veces, pues Él nos pide que hagamos cosas eh, que nos pueden parecer sin sentido, pero él lo que está haciendo es probar nuestra fe y Él espera que hagamos nuestra parte también, que creamos. Entonces, por eso Él no movió la piedra, sino que pidió que la quitaran. Y entonces, Él nos demuestra que Él también quiere obediencia. Para que Él actúe, nosotros primero debemos obedecer, hacer lo que Él nos manda. Entonces, cuando nosotros obedecemos, podemos esperar los milagros y podemos esperar que las cosas sucedan. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. No vemos a Jesús pidiéndole al Padre que resucite a Lázaro. Jesús lo resucitó. Sin embargo, le dice,
me has escuchado. ¿Por qué? Porque Jesús oraba todo el tiempo. Porque Jesús probablemente cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, él empezó a pedirle al Padre que hiciera un milagro a través de él. Le empezó a pedir al Padre que fuera posible resucitar a Lázaro. Y dice, te doy gracias porque me has escuchado. Hermanos, el Señor nos escucha. El Señor escucha nuestras oraciones. A veces no vemos los resultados inmediatos. A veces pueden pasar 4 días, 4 años, 40 años y no vemos resultados. Pero eso no significa que el Señor no nos haya escuchado. El Señor escucha, pero Él tiene un tiempo, Él tiene un kairos, como lo tenía Jesús. Y entonces Él quiere que tengamos la certeza de que Él siempre nos escucha. Siempre me escuchas. Pero lo dije para que esta gente crea que tú me enviaste. Dicho eso, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con las vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Él también pudo haber hecho que las vendas se cayeran solas, pero otra vez él da una orden, él da una instrucción buscando la obediencia. En sus milagros muchas veces él puso las manos y los enfermos sanaron, pero algunas veces él les dijo, les dio instrucciones de que hicieran algo en especial para poder sanar, eh, porque él estaba probando la fe de cada uno. Bueno, entonces aquí ya Jesús ha organizado las cosas. Vamos a seguir viendo en los próximos estudios cómo va todo como relojito. Por eso puse un reloj ahí en el chat, hablando de lo que es el tiempo. Iba a poner el reloj de Jesús, pero me sonó mejor la palabra del kairos. Pero el propósito de este estudio es aprender a Cristo cómo Él no improvisa, cómo Él lo tiene todo planeado. Aquí vemos que a raíz de eso, dice, muchos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Se cumplió el objetivo, que creyeran. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Ese hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, le dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero eso no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que de ese día convinieron en quitarle la vida. Entonces, por eso Jesús dice, ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua Judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestara. Entonces, como vemos aquí, ese milagro que Jesús hizo, pues cumplió el objetivo que Jesús tenía, que ya esto colmara la paciencia de los escribas, de los fariseos, que lo empezaran a buscar abiertamente para matarlo, y como dicen los evangelios, no solo querían matar a él, sino también a Lázaro. Pero el sumo sacerdote, sin quererlo, profetiza que Jesús va a morir por toda la nación. Pues es interesante que vemos que dice, vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso contra nuestra nación. El temor
Parte del temor que tenían los judíos es que los romanos destruyeran su templo. Se estaban aferrando al templo. Y sin embargo, en el año 70 después de Cristo, de todos modos, el templo fue totalmente destruido. Se cumplió la profecía que Jesús había dicho de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, aferrándose a sus tradiciones, aferrándose a lo material, a su templo, rechazaron a Dios, procuraron matar al mismo Dios al que según ellos adoraban. Procuraron matar al Mesías al que según ellos esperaban para que los liberara. Y estaban más preocupados por el templo, por los rituales, por todas las ceremonias que hacían ahí, que no vieron a Jesús, no vieron a Cristo, no lo reconocieron, no lo identificaron. Jesús hizo todos los milagros necesarios y más de los necesarios para que creyeran en Él, para que lo reconocieran como el Mesías. Y sin embargo, estaban tan cegados por el pecado, por sus tradiciones, por su religiosidad, que buscaron matarlo. Y al final de cuentas, pues por lo que tanto eh, lucharon, que era su templo, pues al final fue destruido. Y no mucho tiempo después, en el año 70, unos 40 años después de la crucifixión de Jesús, el templo fue destruido. Y conocemos la historia de Israel. Hasta el día de hoy siguen tratando de recuperar su templo, de recuperar el lugar donde estaba el antiguo templo. Eh, Anhelan ese muro que divide eh, la tierra de Jerusalén. Es el muro de los lamentos, porque ahí van todos a llorar y a pedir que puedan recuperar un día el templo para que puedan volver a hacer sus sacrificios, para que puedan reconstruirlo y anhelando eh, las cosas materiales, se olvidan y se han olvidado hasta la fecha de Jesús, no lo han reconocido, todavía lo siguen negando, muchos de ellos, pues muchos han sido salvos también, gracias a Dios, y han creído, pero una gran cantidad de judíos sigue rechazando al Mesías, rechazando a Dios, creyendo ser fieles seguidores de Dios y temerosos de Dios. Entonces, hermanos, pues ya se nos terminó el tiempo. Este era el pasaje que teníamos para el día de hoy y pues la enseñanza que tenemos y que debemos pues tener clara es que el Señor tiene un tiempo para todo, Él es el dueño del tiempo, Él no se le escapa nada, no se le pasa nada por alto. Cuando empezó la pandemia, muchos pensaron, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Será que se le pasó por alto, que no estaba previsto? Pero nada de eso, nada escapa al control del Señor. Muchos se pudieron pensar y piensan hasta la fecha algunos que la crucifixión de Jesús fue algo que él no lo tenía planeado, que no lo pudo evitar, que no le salieron bien las cosas, pero nosotros podemos ver en la escritura que es todo lo contrario. Él lo tenía perfectamente planeado, con fechas, con horas, con días, sabía en qué momento lo iban a apresar, sabía en qué momento lo iban a juzgar, sabía en qué momento lo iban a crucificar, y él escogió el momento perfecto, el día de la Pascua, el día que se sacrificaba el Cordero. Él fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presenta Juan. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Gracias, hermano Walter, por tan lindo estudio. Y en realidad, ¿verdad que
a veces uno no se pone a pensar acerca de el muro donde van y el muro de los lamentos, y uno dice, pues, creo que no había pensado en de qué están lamentando, ¿verdad? Pero sí están enfocándose tanto en el templo, ¿verdad? Y qué triste que pues no pongan sus ojos en Cristo, ¿verdad? Que un templo aquí no es lo que importa, ¿verdad? Pero donde vamos a estar con Él para siempre, ¿verdad? Y qué lindo es el recordar que no es un lugar o un edificio el que tenemos que estar pensando y pues anhelando, sino que estar en la presencia de Él, ¿verdad? No importa dónde, ¿verdad? Eh, pero estar en su presencia, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Que saber dónde Él va, ahí vamos a estar nosotras. Y gracias por el estudio. Este estuvo muy bonito y la semana pasada también estuvo, pero excelente. Gracias, hermano Walter. De gran bendición. Gracias a ustedes por su fidelidad. No, es interesante eso que dices, porque en nuestra patria celestial no va a haber templo, porque el templo es Jesús. Amén. Él será nuestro tabernáculo y ahí nos vamos a gozar. Entonces, nuestros edificios en donde nos congregamos son necesarios para tener un lugar de adoración y de alabanza, pero no debemos eh, verlos así como algo indispensable, súper sagrado, caemos a veces en idolatría con nuestros edificios o nuestros rituales y la verdad es que la verdadera iglesia del Señor no necesita edificios. La iglesia somos todos, nosotros somos las piedras vivas que sostenemos ese edificio que es para la gloria del Señor y en su presencia, pues Él va a ser el templo que va a llenar toda, eh, todo con su gloria y su majestad. Así es. Muy bien, gracias por el comentario. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, hermanos, hermanas. Buenas noches, hermano Walter. Sí, hermana Amanda. Una pregunta. De antes de que Jesús hiciera ese milagro con Lázaro, ¿cuál era el tipo de amistad que había entre Jesús, Lázaro y sus hermanas? ¿Cuál era, qué, perdón, la amistad? ¿Sí? ¿De dónde los conocía antes de que hiciera el milagro con Lázaro? No tenemos muchas referencias de eso en las escrituras, solo recordemos aquel pasaje en donde Jesús llega a la casa de María y Marta y pues una está muy ocupada con todos los quehaceres y la otra se sienta a sus pies a escucharlo y una reclama que por qué su hermana no la ayuda y Jesús le dice, he escogido la mejor parte, o sea que ahí conocemos que había una amistad, que Jesús llegaba, platicaba con ellos y aprovechaba para compartirles la palabra, para enseñarles y ahí estaban pues queriendo quedar bien con él, queriendo escucharlo y atenderlo pues todo ese tipo de cosas, pues obviamente fue generando amistad. Eh, Jesús era muy querido por algunas personas y muy odiado por otras, ¿verdad? Pero pues como cualquiera y como humano tenía sus amigos, tenía sus parientes también. eh, Se habla vimos ya un estudio donde se habla de los parientes de la familia de Jesús, de sus hermanos, de su mamá, de sus hermanas, de su pueblo donde todos lo conocían y decían, pero si este es el hijo de José, el hijo del carpintero, ahí está María, sus hermanos y sus hermanas con nosotros. Entonces, pues como cualquier persona tenía amistades, no sabemos cuántas, la Biblia solo nos menciona la amistad de Lázaro, de María y Marta, pero eh, como dijimos al principio de este estudio, si supiéramos todos los detalles de la vida de Jesús, el mismo Juan dice, no alcanzarían los libros para poder escribirlo todo, pero de los evangelios, de la poca información que tenemos en los evangelios, pues vamos
entendiendo los eventos más importantes de la vida de Jesús. Los evangelistas tomaron lo más significativo de lo que él hizo. Seguramente hubo muchos más milagros que no se relatan en los evangelios, pero ellos relataron los que más les impactaron. Pero ahí vimos que Jesús pasaba las 12 horas de luz, desde que se levantaba, orando, enseñando, sanando enfermos. ¿Cuántos enfermos sanó? Vas a ver. Y, irónicamente, en los próximos estudios, cuando ya empecemos a ver el juicio de Jesús, cuando empecemos a ver todo lo que pasó, nos vamos a preguntar, ¿dónde están todos esos enfermos? Todos se desaparecieron. Todos sus amigos, los más cercanos, sus discípulos, se desaparecieron. Lo dejaron solo. Pero así tenía que ser, así estaba planeado. Muchas gracias, hermano Walter. Vaya, hermano. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, entonces los dejo descansar. Les agradezco su fidelidad siempre aquí. Y si el Señor los permite, pues nos vamos a ver la próxima semana con otro tema del día de Jesús. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche, hermano Walter, muchas gracias. Feliz noche, Gracias. hermanos. Bendiciones. Feliz noche, hermano Walter. Dios les bendiga a todas y a todos.